¿Cuál es el título de nuestra conferencia? Un Dios de orden. perfecto. Vamos a ver qué es lo que viene siendo este orden. Utterly sacred order. Te pido que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. 1 Corinthians 14:33. And I won't be reading because of time. Tomaré la versión Reina Valera, la de estudio o la revisada. But please follow us at home. Dice lo siguiente: It says, pues no es Dios un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Está diciéndonos que todas las iglesias de los santos, santo es apartado para Dios. Saint is holy, separate for God. Está diciendo que todos los santos en la iglesia, en las iglesias, debe de haber paz. Paz es simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. And saints must have peace. Y dice, nunca de confusión. Christ, not confusion. Y yo añoro presentarte, expresarte y desde este púlpito litigar en tu mente, And I want to present you to fight in your mind. porque aquí hay un umbral, una puerta espiritual de bendiciones de Dios. Here there's a door of blessings of God. Y esta bendición nos expresa This blessing says, que en nuestros actos interactions, nosotros podemos confundir a la gente que está alrededor de nosotros we can confuse people around us si es que no está la paz Jesucristo en nosotros. if we don't have peace inside us, Christ. Y que así tiene que ser en las iglesias And this must be in churches. de los santos apartados, o sea, es decir, nosotros y tú que nos ves en tiempo real. In the churches of all the saints. Ahora separated. voy a tomar otra versión ajena a la Reina Valera 60, So another igual version en Corintios 14, versículo 33, y escucha lo que dice a diferencia. says, Porque Dios no le gusta el desorden. for God doesn't like disorder. Y en la versión 60 Dios dice, Dios no es un Dios de confusión. The other says confusion. Y en esta versión expresa, no le gusta el desorden, He doesn't like no le agrada. disorder. He doesn't like disorder. Y el alboroto tampoco, And mess neither. sino la paz. But peace Y escucha esto, y el orden. and order. O sea, a Dios no le gusta el desorden, le gusta el orden. God doesn't like disorder. He likes Como es order. costumbre en las nuevas iglesias. As new churches do. Ahora vamos a entrar a nuestro concepto teológico, el punto de la verdad central, o sea, un capítulo completo de Biblia, A whole chapter of the Bible. que te puede decir Primera de Corintios capítulo 14. 1 Corinthians 14. En todo ese capítulo 14 In all that nos chapter, hablan estudios hermenéuticos, studies que es cómo estudiar la Biblia. of hermeneutics Nos that dice que study todo el the Bible. capítulo 14 tiene varios contextos de verdad central. Say that El punto de la verdad central de estos versículos en Amen. Corintios 14, 33 es el siguiente: point of this verse is this. que la gente That que people viene y que está alrededor de nosotros, de tu persona, who come and surround us no suponga que Dios Students. es un Dios de confusión y un Dios de desorden. ¿Por qué no es un Dios de confusión y un Dios de desorden? think God is a God of disorder or confusion. Porque muchas veces nuestros resultados, nuestra forma conductual, Because many times our behavior demuestra todo lo contrario shows all a lo the que Dios nos contrary expresa. to what God says. Que si decimos que Dios es un Dios de sanidad, estamos muy enfermos. Que We si say Dios God es un heals, Dios de we're orden, sick. somos no, zafos, son bien reventados. God says he's ¿Pa' a qué God me of ato? order and will act Y, party. y empezamos a ver esto And y we entonces start la seeing gente this. se confunde And people get confused. y la gente empieza a tener desorden. And they start to be in Porque disorder. nosotros aprendemos más por vista Because we learn by y sight. empiezan a darse cuenta que el Evangelio es un desorden y una confusión. And they realize the gospel is confusion and ¿Y disorder. qué es esto? And what is Es un this? mal ejemplo A bad de los example seguidores de nuestro Señor Jesucristo. of the followers of Christ. ¿Qué es más profundo? What's deeper Es el no cumplir los textos bíblicos. is not to act according to the Es Bible. no cumplir los principios que Dios nos expresa a través de este púlpito It's not to obey the principle por of God toda la gama de ministros que pasan al frente a Teaches poder us through the enseñar la pulpit. palabra de Dios. to teach the word of Entonces, God. la confusión y el desorden es no cumplir con los principios bíblicos, So confusion and disorder is not to obey no the trayéndonos a nuestra vida, principles in no our life. trayendo orden a nuestras vidas, Not bring order in our life. a todos los que están en nuestro entorno, To everyone around donde us. nosotros, donde ustedes decidieron existir, Where you and I decide donde to tú live. decidiste formar una familia, Where you decide to donde have tú a family, decidiste congregarte, to congregate. donde tú estás decidiendo por solicitud un trabajo, trabajar. Where you decide to work. Entonces, al no cumplir los principios bíblicos, So when you don't las personas que están a nuestro alrededor obey the principles pueden of the creer, Bible, entender people can get o les puedes mal enseñar or you can que Dios misteach es un them. Dios de confusión y es un Dios de desorden, totalmente de desorden. That goes, but I want to teach Los to you. teólogos expresan, no permitáis que nadie entre vosotros suponga que Teólogos Dios es un dicen, Dios de confusión. Don't let anyone around you think God is a God of El confusion. teólogo Arford
our compara este argumento de Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33, que estamos hablando que Dios no es un Dios de confusión, sino Compares un this Dios verse. totalmente de paz. Lo compara con Primera de Compares it Corintios 11:6 First of con el Corinthians siguiente texto. 11:6 with this verse. Porque si alguna mujer no se cubre, que se corte el pelo, no me agrada. I don't like Y también el cabello. Y si Women es have to cut vergonzoso their hair. para la mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra con un velo, como que se oye muy feo, ¿no? this doesn't sound El right. teólogo Lischman expresa lo siguiente, Richmond says this. da un punto, y también Alford, un punto And de so equilibrio, Alford says, donde ponen un punto final después de paz. They Cuando nos both está diciendo es que Él es un Dios de paz. put a final point Y after conectan peace. estos dos versículos en sus capítulos, connect these los verses. conectan, los unen y nos empiezan a enseñar lo They put siguiente, them together and teach us que como en todas las iglesias de los santos, that as in all the dice churches que of las the mujeres saints, callen women must remain cuando están en silent la iglesia. when they are Parece in church. muy misógino, This sounds pero esta like very dicha misogyny. interpretación que yo les expreso es algo cultural. But this is something No es cultural. algo en contra de la mujer, It's not something jamás. against women, never. Es algo, pues yo creo y entiendo, cultural. It's something En el cultural. trasfondo histórico-cultural de estos versículos The y más de historical este, nos está cultural diciendo background que la says mujer tenía que tener la cabeza cubierta. ¿Por qué? Women Porque es algo cultural. To have their Medio Oriente es head algo covered. cultural que la mujer tenga la cabeza cubierta. It was the culture of the Middle En East. aquellos tiempos la mujer pues no tenía muchas libertades. Back then, La women mujer no didn't have any podría hablar freedom. mucho, They la couldn't mujer talk. tenía que ir atrás del hombre, had imagínate to qué horrible, atrás del behind hombre men. respetando yo cultura. Detrás del hombre, behind, la they had mujer no walked behind tenía men. voz, derecho, voto, nada. She had Entonces no tenía que ir freedoms. detrás del hombre y no hablaba mucho. So she couldn't Entonces talk. cuando llega el momento del auge de la iglesia, So when the churches las start to mujeres go, empiezan a ir a las iglesias women start to go to churches. y las mujeres pueden hablar con otras mujeres y pueden estar abiertamente, And there they could por lo speak cual se openly. convertía la iglesia en un lugar de suma comunicación. Y Crowded entonces and loud. esta situación So this que vuelvo circumstance a expresar era una that I'm situación saying, cultural, It was something se empezaba a cultural, convertir en ese tiempo and it en became un desorden, in a por tanto disorder. palabrerío, Because porque of decían, so much oye, ya talking. podemos hablar y todo. Entonces, They said, "We ¿qué can era lo talk que estaba here." pasando What's con esta happening? acción de las damas, de la mujer, al With estar these actions, platicando? When talking, Expresa uno de los apóstoles one of the que apostles Dios said, es un Dios, primer punto, de orden, "God is a no God de of order, desorden. not Entonces está disorder." diciendo, si So, permitimos que todo este palabrerío y el desorden que está en la if iglesia, we allow por all una this situación disorder cultural, in church because no en of a contra de la cultural mujer, porque la mujer circumstance. merece el respeto, la mujer tiene todos los derechos. Aquí tenemos un brazo social, And we respect women. We have a social arm, que es Centros de Reintegración Familiar, que está a favor de la mujer al 100%. Center of Reintegración Familiar, that Se le helps bendice, women. protege, ayuda. We bless them, en todas we las provide áreas. them, we help them in Entonces, all things. ¿Qué es lo que estaba diciendo en ese momento? So what's Que happening que back no then? hubiese desorden, There porque should al be estar disorder. hablando tanto, When lo que no talking so podían much, hacer, entonces what parecía they couldn't que do, eso era lo que era la iglesia de Dios. It appeared that the Entonces church was in dice disorder. el apóstol, en nombre de Dios, dice, en un momento, So vamos Paul a say, poner orden en la iglesia. Hold up. Una iglesia es un lugar y es un ente y es una apertura espiritual The church is a donde spiritual tenemos que place tener todo ese respeto. that we must respect. Entendemos la situación cultural, We get que las culture, mujeres puedan platicar, sí, ¿por qué women, no? Puedan yes, they platicar, can los hombres talk también openly, puedan men platicar, also, pero but vamos a mantener todo con un orden. we should be in Porque order. antes que nada, Before que sea esa confusión, nos está anything, hablando que Dios es un Dios de paz. he says Es un God is Dios, about paz peace. es simbolismo de Cristo, cristocéntrico. is Christ. Entonces lo que tenía que hacer el punto, el parteaguas en una So, iglesia The main point era here nuestro Señor Jesucristo. was Pero that tengo Christ que had to darte be the este center. trasfondo cultural, porque no me gusta expresar que las mujeres callen y que se corten el pelo, se pongan un velo, no me gusta. And I don't like to talk Por about eso this, tengo que that expresarte women lo que es una situación cultural, ¿de acuerdo? weren't Ahora, like los this. comentaristas Alford y Lischman But Alfred colocaban Richman el said, punto final, reitero, donde dice paz, expresando que callen en las congregaciones tanto hombre como mujer, por tanto palabrerío. they placed a final Entonces, point after peace. ¿qué es lo que nos está expresando What is he estos saying? dos versículos What are both saying? alineados? Those Que la casa de both Dios verses. The house es of una God casa de orden, is a house of order, es un lugar donde nos enseñan orden, where we're es taught un lugar donde order, nos enseñan los principios de orden para nuestra vida, where we learn principles para for no our life, desgastar este cuerpo biológico, no fracturarlo, So we don't- lastimarlo where outer body. o dañarlo. Entonces Or la hurt it. casa de Dios es una casa donde se nos va a enseñar orden, The house of God is where we teach para que no and piensen learn order. los demás So the others don't que es think. un estereotipo congregacional, It's a stereotype. o sea, un estereotipo de cualidades o conductual.
No, 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 of no. behavior, Que no lo of piensen que characteristics, es un lugar de estereotipo de desorden, but not a stereotype sino of es un disorder. lugar donde se nos expresa el orden total. We're a place where we learn Si total order. hablamos que es un lugar de paz, es decir, Cristo, If we say it's a place of Cristo peace, es simbolismo of de Christ. principios. Christ symbolizes Principios es lo que principles. nosotros te hablamos. Principles is what we Y say, estos what we principios talk. son para ordenar And these principles are to mi order existencia my existence aquí en la tierra. here on earth. Entonces ve qué belleza. So see how beautiful Estamos it is. viendo un panorama de lo cultural We see y estamos comprendiendo a y landscape entendiendo que Dios of da un culture. ejemplo And God says, muy claro, a clear example. cultural en aquellos tiempos, It was donde cultural hablaban back mucho, then. mucho en la iglesia y dice, momento, People talk a lot in church. and aquí they tiene said, que abundar "Stop. de Jesucristo. Here we must Pueden talk about platicar, Christ. You pero can talk, platiquen de Jesucristo, but talk about Christ. porque estamos buscando la eternidad. We're working for the Entonces eternity. vemos que ordenan expresando que es Jesucristo. So they're talking about Al Christ, comprender esto, order. When te pido getting que this, regresemos a nuestro texto 14, 1 Corintios 14, versículo 33, let's go back to Lo voy a 1 reiterar, Corinthians 14:33, comprendiéndolo ya con todo lo que hemos hablado. and getting Pues what we Dios have now. no es un Dios de confusión, de desorden, God's not a God of sino de disorder. paz, como en las iglesias de nuestros santos. Ahora, cuando estamos hablando ya, profundizando lo que estos dos teólogos expresan, When we ya see what these quitando la theologians historia, say, quitando la cultura, dejándolo un aside poquitito atrás, culture, que es history, importante, es informativo, Though it's important to para know llegar a lo que Dios quiere para tu vida. to see what God wants to your life. Nos está diciendo que es un lugar donde Dios es un Dios de paz. It says God's Por a favor, God of peace. acompáñame a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaiah 9, Y vamos a profundizar verse qué es 6. lo que nos está expresando con la paz. And let's see Porque what yo te peace is. expresé que es simbolismo de nuestro Señor I Jesucristo. said peace symbolizes Pero Christ. Biblia se interpreta con Biblia. But the Biblia Bible se interpreta con Biblia. It's ¿De interpreted acuerdo? with the Bible, okay? Vamos a uno de los profetas mayores, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaiah 9:6. Y ve lo que dice el profeta, profetizando a un futuro lo que iba a suceder en estas What iglesias. the prophet prophesied to Es the decir, church, también la nuestra hoy, presente, to our church nowadays antes pasado. also. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, o sea, completamente dado. Totally given. Y el principado, en sus conatos es cabeza, jefe. And the Principado government means es head. un punto energético. It's energy. Principado es principiar. It's a beginning. Principiar son leyes. Laws. Entonces nos está diciendo, un So- niño nos es nacido, un niño nos es dado, para que nos enseñe los principios bíblicos sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Dios, este me encanta a mí, fuerte. I like this one, mighty God. También se llamará Padre Eterno y se llamará Príncipe de Paz. Entonces me está And then the diciendo, Prince of Peace. It says, leyendo Biblia con Biblia, reading the Bible with the Bible, que el Príncipe de Paz, that the Prince of Peace, que es el Padre Eterno, the que eternal es el Father, fuerte, que es el consejero the a través de counselor, este púlpito, through this tiene que pulpit, ser admirable el consejero must be wonderful. y que toda la autoridad de los principios bíblicos And all the authority of va a the caer principles en sus hombros will be on his porque Él es el shoulders, niño que fue nacido, 'cause el he's hijo the que one Dios nos dio, who was el given que to tiene us, que ser el centro de una iglesia. the center of the Con esto church. puedo litigar ante ti With this I can que say nosotros to you venimos a la that iglesia. we come to church, Tú que estás en otro continente, and you watching us. cuando tú vienes a una iglesia, When you come to tu church, meta es ser como nuestro Señor Jesucristo. your goal should be to be like Christ. Ese es el propósito de venir a una iglesia, ser como Cristo. That's the purpose of a church. Por eso to be puedo like Christ. expresar So I can que say, cuando nosotros venimos a iglesia, when we come to nosotros church, tenemos que encontrar el orden en nuestra vida. we must find order in our lives. El orden en nuestra vida. Acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 27. John 14:27. Y ve ya, siendo hombre, And see, as a man siendo 100% Dios, 100% hombre, el niño que fue 100% God nacido, and que man, todo el principado, las leyes cayó sobre su hombro, did el not have admirable, the principality el on his shoulder, the consejero, admirable, the el counselor, consejero, el fuerte Dios, The el mighty príncipe de paz, ve ya siendo un hombre lo que nos the Prince declara of Peace. See what he says. uno de los apóstoles, el apóstol San Juan en Juan Being a capítulo man. 14, versículo 27. In John 14:27. Ve lo que dice Cristo. And La we're paz os dejo. ¿En dónde nos las está dejando en la iglesia? He's living peace in church. Por eso nos está diciendo, tú cuando vengas a iglesia tienes que says, exponerte, When you come to exponte church, a la palabra, expose yourself to the para que la word. palabra te dé el orden y tú practiques el So the el word orden que Dios Gives quiere. you order and you No practice desorden, disorder. no confusión. It's not Y dice confusion. Jesucristo, la paz os dejo. God says, I'll Mi give you paz, peace. o sea, Él mismo, mi paz, mi esencia, My os peace, doy. my essence, I leave you. Yo no la doy como el mundo la da. I don't give like the world gives Confusión, it. quizás hasta Confusion, cultural, donde la mujer no probably tenía even voz ni cultural. voto, no lo puedo entender.
Es women que allá who couldn't necesitamos talk en and ese didn't tiempo have que ya freedom. estuviera centros de reintegración familiar a favor de la mujer. Imagine if we were for Que a quiero whole expresarte con community. esto con todo un concepto grande, magno, What do I mean que with cuando this? Dios bendice, When te God bendice a blesses, ti, bendice a todos los demás, He a blesses todos you los que and están a tu everyone alrededor donde around tú you. decides existir, Around where porque you tú eres el que decide to be, decides existir, where you decide to formar exist, casa, to create your formar home, familia, to create family, marcar camino, marcar rumbo. to make a way. Por eso yo te pido humildemente That's y why en I la ask autoridad you, en Cristo Jesús, In my como authority of ministro de Christ Jesus, Jesucristo, as a minister of Christ, que cuando vengas a esta casa vengas a exponerte when a you la come palabra, here, expose a los to life, principios, to the word, y to the camines en principles, ese orden. and walk in this order. Y vuelvo a repetir, And I la repeat, paz os dejo, mi paz os doy. my peace I Yo leave no to se las you. doy como el mundo se las da, I para give que you no like se the world turbe gives. vuestro corazón ni tengas miedo. Entonces el miedo es aprendido, So you porque don't el have fear. mundo es Fear lo que will nos learn. da The word y hace gives que us nuestra fear. mente y nuestro corazón se turbe. It make us Porque no encontramos la paz en esta be- to iglesia, be troubled. no encontramos la paz que Él nos We las can está find peace, heredando, though He's porque inheriting venimos a it una to us. iglesia a buscar un dogma, We come to look for venimos a buscar una iglesia una satisfacción doctrine, emocional. emotional Si nos gustó la alabanza, la alabanza no tiene por qué gustarte, porque es para Dios. Tú le cantas a Dios, no es para ti, no es mariachi que contratas con unos tragos que no, por favor no tomes, lleva leche a casa. Es para Dios. Tú te unes en armonía, en melodía, para decirle a Dios cuánto le amas. Y la palabra te empieza a perfeccionar, porque estás preparando tu corazón para poder escuchar lo que Dios tiene para contigo, para que tú puedas recibir la paz, recibir el Cristo escrito, el Cristo hablado, el Cristo encarnado en ti y el Cristo glorificado a través de tus actos. Por eso esta es una herencia que la paz os deja y la paz no las da, para que nunca tengamos miedo por el sistema en el que estamos viviendo. Entonces Dios, unificando historia, los versículos que estamos interpretando, entonces hoy puedo expresarte que Dios es un Dios de orden. Dios viene a codificar tu alma para que puedas alcanzar lo que no has podido alcanzar. Dios es un Dios de orden, no es una iglesia de confusión. Y cuando hablo iglesia externa donde nos reunimos, pero hablo la iglesia más importante en la interna, es decir, tu corazón, es decir, tu mente. Dios no es un Dios de confusión. Por eso te está expresando. Todo hijo y toda hija que diga no sé qué hacer, está en confusión. Está llegando a este lugar a buscar una enseñanza. Está buscando buscar letra, pero la letra mata. Tienes que buscar Espíritu Santo, tienes que buscar Jesucristo. Tienes que alcanzar la paz. Tú ven a buscar a Jesucristo a tu casa. Tú ven a clamar a Jesucristo cuando vengas a tu casa. Tú ven y dile, Señor, mira, no me gusta quién va a predicar, es decir, yo. Espero que sí te guste. Y que le digas, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida, y este lugar aquí en Odessa 618 no es un lugar corrupto por dinero, buscan mi eternidad. Pero si buscan mi eternidad, me piden que viva principios bíblicos para que pueda tener la paz, para que pueda erradicar el miedo que el sistema del mundo me ofrece. Y tengo que entender que tengo que llegar a alinearme a la palabra de Dios, moldearme a la palabra de Dios, no hacer la palabra de Dios a mis usos y costumbres y alcanzar la paz de Cristo. Por lo cual, si Dios es un Dios de orden, el orden bíblicamente dice que se basa en la paz. La paz es Jesucristo. Entonces, el orden con la paz, que la paz es decir Cristo, debemos de entenderlo, que lo tenemos que practicar, vivir, ordenando mi vida. Cada vez que tú vengas, dama, caballero, familia, a esta tu casa, o estás conectando, no sé en qué país, Alemania, Irlanda, ¿dónde vive Manny Pacquiao? Filipinas, ¿no? El que hay una visita de Filipinas, ese es Manny Pacquiao. Tú que nos escuchas, ¿qué quiero expresarte? Practica los principios en tu vida que se te hablan desde el corazón de Dios. Es para lo que vienes a congregarte, no para satisfacer tus emociones, sino para caminar hacia la eternidad. Al entender esta revelación en materia de sacrificio, puedo entender que el orden que es simbolismo de Jesucristo en una casa, orden
Jesucristo, or el order orden entonces es mi conclusión. is my conclusion. Cuando yo vivo un principio de Dios, When I live a principle of yo God, soy el verdadero adorador I'm the true en espíritu y en in verdad. spirit and in Entonces, truth. cuando yo estoy viviendo un principio de So Dios, when I live a soy principle un of God, adorador en espíritu worship santo in spirit y en verdad and in Jesucristo, truth in Christ. porque estoy ordenando mi vida. Because I'm putting my Todo life in order. hombre y toda Every man mujer and women que ordena su vida who put their life en in un order principio bíblico in a biblical es principle y será are en esta and tierra will be un adorador someone who en worships espíritu in y spirit totalmente en una verdad and in cristocéntrica. truth. Entonces puedo expresarte So I can tell que en you materia de sacrificio, that in the el entender el matter of the orden es una sacrifice, adoración in de order respeto, is to worship in respeto al que respect, fue a la cruz del to Calvario, respect the one who respeto a went los to the principios cross que te deja Calvary, de herencia para que tengas paz to y respect que the tu corazón principle no tenga miedo y no se turbe. that ¿Has visto help una you. persona con You have to miedo? be in peace. Have you Ah, seen someone me van a who's fearful? correr del Oh, trabajo. I'm gonna get fired. Ah, no va a pagar. Oh, Ah, me van a I'm saltar never- allá afuera. Ah, ¿por qué? Porque el gonna get sistema robbed. le envuelve no, because the system, y no tiene la paz de surrounds you, Jesucristo, and you don't have the peace porque of viene Christ. a esta casa Because a you buscar come un here buen sermón. to look for a good sermon. No busques un buen sermón. Don't look for Es a más, good no soy un sermon. buen predicador, soy un adorador. I'm not a good Por eso te preacher. digo, I'm si someone tú who vives worships. el orden de If Dios, you live the el order orden of de la God, adoración del respeto, the order of the worship of vas a respect, encontrar. you'll find. Y la adoración se basa en construcción. And to Construir en worship esta is to tierra el build pensamiento de Dios, the thought of God, establecerlo en la tierra. to establish the Imagínate thought of nada God. más, Imagine hogar, simbolismo a de home, tierra, hablando symbolizing metafóricamente, hogar, land, simbolismo de tierra. home, Y en symbolizing el land, lugar donde yo existo hay and where I drogas. live, in that En el home, lugar donde yo existo hay adulterio. there's adultery, En el lugar donde yo existo hay golpe. En el lugar beating, donde yo existo hay vejaciones. there are Ese es hurt, el lugar there's hurt, there's donde where yo decidí I existir. decided to exist. Esa tierra es maldita por las conclusiones, That land is cursed because porque of hay the lágrimas, actions. There are hay tears, dolor, fear, hay llanto, hay cry, desesperación, desperation, porque no está la paz, 'cause peace doesn't porque no hay live orden. there. There's no Es una order. tierra desordenada It's a land y es una tierra disordered, vacía de la paz, es decir, void of vacía de empty Jesucristo. of Christ. Por eso todo hombre, So every toda man, mujer every woman que se atreve a ordenar su vida who en los decides to principios put de their Dios life in es order capaz de in the traer principle of la God paz, is able to bring peace. es capaz de traer a Jesucristo, To bring a que Christ. todo tome un rumbo correcto, So everything a que todo starts se to get ordene. shaped to Por be eso in te digo order. con un corazón de So I adorador, tell you, so no te someone who atrevas a worships, venir a esta casa, don't dare to o come tú que nos here. ves en otro Or país, you no te watching us in atrevas, another country, no te don't you atrevas dare a escuchar solamente un to sermón, only listen to a a ser un sermon, simpatizante de un to predicador. be someone who Vienes a sympathizes buscar with una preacher. formación y esa formación es un You must seek to orden, be formed, es to la be in order, adoración de respeto to worship, para construir el respect, pensamiento de Dios en la tierra. to build the thought of Cuando God tú on te earth. sujetas al principio de Dios, When you obey the tú principles eres of God, capaz de traer orden a you're donde tú able to vives, bring order to where a you donde live. tú has decidido, yo también lo creo, So you existir, have decided to exist, a existir. to exist. Construir el pensamiento de Papá Dios en la tierra es la To build solución. The thought of God on Es earth. traer paz, A solution, to be in peace. es tener bonanza, To be es in ya peace is quitar to este have vacío que mata, wellness, este to hueco que con qué lo lleno, señor doctor, ni con Melox. disappear this Es con void you Jesucristo have para quitar inside. este vacío, You need quitar esto Christ que duele, esto que angustia, to stop esto que having this desespera, esto feeling que of void, enferma, of emptiness por that la exists situación que tenemos donde existimos. because of the Por eso si circumstances vienes you a live. casa, So you no come vengas a buscar a Guillermo Prieto, not looking ven for a buscar a preacher, Jesucristo. Guillermo Prieto, but no vengas Christ. a buscar un buen Don't come sermón, here for a good ven a sermon. buscar un adorador que te Come to enseña look for cómo someone who adora a nuestro worships. Señor Jesucristo. Like someone Y who cuando worships estés Christ. escuchando al adorador, And when you listen di el to principio que someone está who dando el adorador, worships, say, the principle given lo by the voy a worshiper, establecer en esta tierra I'll establish it on earth. para que haya paz, es decir, Cristo. So I have peace, Entonces, Christ. donde tú decides existir, So where you decide to exist, no necesitan religión, they don't need necesitan religion. Jesucristo. They need Christ. Y al entender esto, When getting this, el pensamiento de Dios establecido en la tierra, the thought of God on earth, construir el pensamiento de Dios en la to tierra, build His thought on earth, atrae, attracts, como aquellas florecitas. A mí, bueno, soy muy like de the flores, flowers, and pero a mi hija le encanta estar cortando florecitas. like Y the cuando ones veo my las daughter flores likes to y pick. veo las abejitas que llegan a las flores y llegan Like a las the flores, bees attracted to the flowers, cuando tú construyes un principio de Dios When en you una build a tierra principle of maldita, God, la tierra es bendita. in a cursed Entonces, por ley, Dios tiene que venir a esa land, by divine tierra. law, Y God cuando comes to Dios this viene, la land. tierra And when produce God comes, the ya no land cardos, ya no produces. produce espinas. No more La tierra thorns, produce but it produces
la bendición de Dios, the blessing of God. porque la tierra es a condición de quien la habita. Because the lands are Y going tú to eres those el que who dwell habita in la it. tierra, And you're the one who dwell tu in it. tierra, Your tu land, espacio donde vives, where you tu live, familia, tu your trabajo, family, your work, etc., etc. Por si dices, no me menciona a mí, etc. por lo que tú crees que no he wherever you mencionado, live. What I didn't mention necesita de Cristo, needs of Christ. necesita de Cristo. It needs of Christ. Y cuando Cristo está en esa tierra, And when Christ is in that, las bendiciones Earth. empiezan a producirse en esa tierra. the land starts to produce Mm. blessings. Acompáñame a Primera de Samuel capítulo 15, versículo Verdaderamente trae 22. más la First of presencia de Samuel Dios. 15. ¿Y qué es lo que sucede? What happens? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos como en las víctimas? Is God Como placed en in que se holocaust obedezca a la palabra de Jehová. as His word to be O sea, te obeyed? das cuenta, obedecer es poner orden. To obey is to put Dice Dios, order. puedes hacer muchos holocaustos y says- antes mataban animalitos a decir basta. You Pobre can make animal, ¿qué culpa tiene del many hombre? holocausts. Poor Pobre animals. familia que tiene problema o que tiene have no que haya fault sido el papá o la mamá la que esté dando los of problemas. the ¿Qué problems culpa tienen? they are making. Y dice, los holocaustos, las víctimas, no, en que se obedezca la palabra de Jehová. No. Y dice, ciertamente, el obedecer, ¿te das cuenta? Obedecer es orden. Obey Ciertamente is el order. obedecer es mejor que los sacrificios. ¡Qué belleza! ¡Cuánta How libertad! beautiful, how much Porque un freedom. sistema te impone qué es lo que The tienes que system hacer. tells you what you Y have aquí to Dios do. te está proponiendo y God te is está diciendo, telling you, asking you, olvídate de sacrificios, forget about sacrifice. olvídate de quedar bien con tus ministros, Forget about being nice to your ministers. olvídate del borreguismo y decir todo sí, amén en Él. Forget saying, oh yeah, amen Es to everything. obedecer su palabra. It's better to obey His word. Es el mejor sacrificio. That's the best Y sacrifice. escucha, And y el listen, prestar atención. and to pay Tú tienes attention. que venir a prestar atención a lo que Dios quiere, You must come here to pay que la attention to what grosura God de los wants. carneros. La obediencia para Dios Obedience to es God el aroma de la adoración, is the es el, smell of praise. el alabastro quebrado, el It's a broken perfume de nardos, alabaster. es la mejor A alabanza, perfume, the es la best mejor worship, the best predicación, praise, es la mejor devoción en the adoración. best devotion in worship. El practicar el orden de Dios To es una practice adoración, The order of God es un is estilo de worship. vida, It's a es una lifestyle. cultura del reino, It's a culture una of the cultura que kingdom. lo practicas y te bendice por Something ley that you divina, practice and porque blesses you. rompes los And cielos de breaks hierro y de bronce. The bronze Ahora, heavens. Queremos las bendiciones, pues yo digo, Wants Señor, blessings? estas y las que me quepan en la Yeah, mano, these ya le ones hago así la mano. Las I que want me to be quepan en full. la mano, Señor. Everything Queremos that I las can take in bendiciones my de hand. Dios, todos sabemos que sí. Yes, Tú que we nos want the ves en blessings tiempo of real, God. sé que sí. And you watching us, Entonces, yes, you want them. expongámonos a Dios, So let's put expongámonos a su palabra, ourselves, expose ourselves to His practiquemos word. el orden. Let's practice El His orden word. es simbolismo Order. de luz, That symbolizes el light. desorden es simbolismo de oscuridad. To disobey Y symbolizes la palabra de darkness. Dios nos alumbra. And the Cada word que God tú enlightens vienes us. a Whenever escuchar you la come palabra here de Dios, to listen to the word te of God, da la oportunidad de alumbrar los espacios ocultos, it gives you the oscuros de tu chance mente, to enlighten this dark space para que in your tú mind. tengas la capacidad y la autoridad, So you, the tú y authority, nadie más, you and no one else. porque yo doy palabra, pero no Because educo. I give word. Muchas personas But I dicen, don't es que educate. ¿qué hacen contigo en la People say, iglesia? "Oh, what- Amados, la educación es de casa. What do people do with you at Nosotros church? damos principios We give y tú principles. decides Education comes from home. poner orden, luz, You decide to o put vivir en el order desorden, or to oscuridad, live in disorder, in tinieblas. darkness. La palabra de Dios, cuando la exponemos y tú te expones a ella, When we expose the word of alumbra God, los espacios oscuros de tu it mente, enlightens the lo que dark no quiere space el in hombre our mind. cambiar. What man doesn't Y want ahí to es donde change. tú y solo tú, And there you and como un only you, verdadero adorador en espíritu y en verdad, as a true worshiper in decide spirit and truth, decides separar la luz de las tinieblas. to separate Decide from separar el desorden, quitarlo y disorder poner el orden. from Con la order. paz Peace que es Cristo a Christ través de esta palabra de hoy, en through este this día. word of Dios today. quiere God wants que cada vez que vengas a su casa, that every time you come aquí a here Odessa 618 en la Ciudad de México, Colonia to Portales, Mexico City, aprendas a practicar el orden. you learn to El practice orden es order. practicado, el orden es Order aprendido pero It's practicado. something you learn Que te from lleves a hacer la practice praxis also. del orden, That you practice el order. orden en la obediencia Order en in tu vida obedience in your life, para que Dios te pueda bendecir. so God can bless you. Quiero decirte algo importante. And something Lo important. primero que Dios hizo, The first thing lo God primero que Dios hizo fue did crear was to y create después and poner then orden. to put order. Lo primero que está haciendo Dios contigo es What crear la God's doing with you salvación is to create salvation. y lo siguiente que quieres que pongas orden en tu vida. Afterwards, He wants to put Porque no puedes crear, put Dios order in your life. no puede crear nuevas cosas en God tu vida can create new en things in medio your life
in de the una midst tierra maldita de desorden. of a cursed land of Señor, disorder. bendíceme. God bless Con me. mucho gusto, mijo, pero suelta la Yes, botella. son. Yeah, but leave Señor, the bottle. bendíceme. God bless me. Suelta el adulterio, mijito, ya deja al amante. Leave adultery, leave your Señor, bendíceme. mistress. Mijito, God bless me. ve un partido y Well, suelta la cerveza, pero mejor dale you leche can watch y ve con tu hijo. the match, but you must leave Señor, beer ayúdame, and be quiero with una your buena son. pareja. Mijito, God, deja help de me maltratarla. to have a good Señor, couple. quiero un mejor carro. No, mijo, Stop mejor te betraying doy burro people. ni burro porque lo matas de lo atrabancado que God, give me a eres. car. Oh, well, you ¿Qué should es lo que be Dios more quiere? careful. What does God Dios quiere want? crear nuevas cosas y God nuevas wants to create new bendiciones, things. pero no puede hacerlo en medio de un orden. But He can do it in the ¿Por midst qué? of disorder. Why? Porque el orden Because es order bendición, is el blessing. desorden es maldición, caos Disorder is total, chaos. anarquía. Te lo quiero comprobar con la Biblia. And I want to teach you Josué, with the Bible. a través de Joshua, la voluntad de Dios, through the will of maldijo la tierra, cursed the maldijo el Jericó antiguo. Hay 3 he blessed Jericós. ancient Jericho. Josué There were capítulo 3 6, Jerichos. versículo 26. Joshua 6, Acompáñame, 26. por And favor. please follow me. Josué maldice el desorden. En las tierras de Jericó, como lo hemos visto en Joshua otros temas anteriores, Cursed the disorder una in the tierra lands of Jericho. maldita, A cursed land se dedicaban a sacrificar a los bebés, where babies were sacrificed. a Moloch. Agarraban a los bebés recién nacidos al primogénito y los aventaban en brazos de un ídolo hasta que estaba verdaderamente, le prendían fuego al ídolo, le prendían fuego y en sus brazos estaban así totalmente al rojo vivo y dejaban que el bebé tronara la Their carne, hands totally que el hot. bebé fuese quemado. And they put the babies in Por eso their- Dios to dijo, their yo no puedo skins. bendecir una tierra que es maldita. So God said, Josué "I maldice can't bless el that land." desorden en las tierras de Jericó. So Joshua Dice cursed the Josué disorder in the capítulo lands of 6, Jericho. versículo 26. Joshua 6, En aquel tiempo hizo Josué juramento, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Su primogénito del hombre que reedifique la tierra maldita, que eche cimientos en ella, y sobre su hijo menor que abra las puertas. O sea, el que edifique en tierra maldita So who builds y el in que abra a las cursed land puertas and sets va a up tener the gate maldición. will have Y muchas curses. veces nosotros como creyentes And as believers queremos sometimes seguir de borrachos, want to continue drinking, queremos seguir de adúlteros, in adultery, queremos seguir de maldicientes cursing, y queremos que Dios nos bendiga. and want God to bless us. Dios no puede. God can't. Mira, hoy di un ejemplo muy fuerte. Imagine. Nosotros estamos comiendo en mesa de reyes, We are eating in a table pan of de kings. ángeles y de reyes, dice que Bread es la of palabra de Dios. El angels, maná, es the maná decir, of God. Jesucristo, Christ. árbol de vida. Y nosotros estamos comiendo. And we're Y después eating. Olivia está comiendo en And esta then mesa. I'm Voltéame a ver, eating. dignificada. And then Y se I'm te eating, cayó una migaja. Tira la migaja que se te cayó de la mesa. and then I Y tengo que leave poner it el down. ejemplo como lo saqué en la And I mañana y was llega an Guillermo example. Prieto Comes y Guillermo empieza Prieto a comer la migaja starts to eat que se le the cayó a crumbs. Olivia de la mesa de Olivia reyes que se está grew hablando ustedes. from the Y table of empieza a kings. comer la I migaja. start to eat the crumbs. Eso es That's misericordia, mercy. no es la gracia de It's Jesucristo. not the mercy, La the grace of misericordia Christ. es que alcances a sobrevivir un día más. Is that you survive La gracia de Dios, the escuché, grace of God. me quedó aquí un testimonio de un hombre que aprecio mucho. And I have a testimony Se le of a man cerró here un convenio, un who contrato said muy grande he y signed después de un tiempo él decía, pero ¿por and qué? he said, why? Hoy hubiera sido un negocio Today, fallido para él, It would have been a hubiese bad. puesto mucho business dinero for y no him. hubiera recuperado nada. He would have invested a Eso lot es and gracia, lost a lot. no That's misericordia, not no mercy. comer lo que sweet. alcanza. Not to eat the crumbs. ¿Qué quiero expresarte con esto? What do I Que mean cuando with la this? tierra es maldita, When the land is solamente cursed, llegan migajas de you only misericordia. get crumbs of Y tú mercy, no eres and you're not. un simple mortal, eres un hijo de Dios, que tienes un A Padre simple que está en mortal. los You cielos, have a que Father tiene in que heaven suplir tus who must necesidades. provide your Por needs. eso todo lo que es maldito, deshazte everything's de él. cursed. Tíralo, Throw it, sácalo, put it no away. agaches la cabeza. Don't- ¿Cuántas veces las mujeres tienen que aguantar, many callar times todo? Mira, women- mujer, eso no es de Dios. Most No tienes por qué agachar la cabeza para guardar el stand these matrimonio. things. No te estoy diciendo to que keep te their rebeles. I'm not Te telling estoy you to diciendo que be- te dignifiques, to rebel. que sanes I'm la telling you tierra, pero to que be nunca te humillen dignified. porque entonces no eres mujer, no eres hija de Dios. But you Levanta must tu act like a rostro. child of Christ. Y di, no acepto I esto, say, I don't take this. pero que todos lo vean, porque But si no tu cultura con esta everyone must palabra see. va a chocar y te vas a venir abajo y Because vas a if decir, not, a esta iglesia no me You go gusta, down, you'll think, I don't like this church. no me hallo, I don't porque no se te dice lo que quieres escuchar. feel okay here. Because we Y don't tell entonces you what you Josué want to maldijo hear. la tierra. So Joshua cursed the land. Nunca construya sobre una tierra, ¿qué? They were built Desordenada, on a messy porque está land. vacía. It's En el reino de Acab, alguno de los reyes anteriores, In un the llamado kingdom y of él Acab,
Y me gusta, vivía en la ciudad Betel, como se llama la iglesia And he lived Betel. in Y Bethel, dije, ay like Dios the name mío, of our church. un Yel, pero no, aquí no hay ningún Yel. But here we have no EL, Y tampoco de Betel, aunque somos de Betel. like the one of the Dice story que here. de Betel, del antiguo Jericó, In the ancient Jericho, tal como Dios lo había dicho, cuando él empezó a traer el fundamento, perdió a su hijo y murió a Virán, and so when this man, a su primogénito. tried to lay Empezó a construir los the cimientos, lo que foundation, Dios había dicho, y murió. he died, Y después, his cuando son died. estableció las puertas, And when he perdió set up a the su hijo gates, menor, he Segub. lost his youngest En son. Segunda de Reyes, ahorita lo vamos a leer, Second of 16:34. En su 16, tiempo, 34. y él de Betel reedificó Jericó In his y time, perdió la vida de Yel su hijo primogénito y de re-edified, su hijo menor and he lost y his two perdió a sons. su hijo menor que es Num. He lost Yo his firstborn pienso y digo, and the youngest. qué sacrificio And I say, what por a hacer una sacrifice ciudad, to build a simbolismo de una mente desordenada. Symbolizing a mind of Yo no puedo disorder. construir la palabra de I Dios can build the pura, word of viva God, y santa the en holy una word of mente God, con oscuridad, in a en una mind in mente que darkness no se dignifica, en that's una not mente dignified, que no practica los that principios doesn't de Dios. practice the No principles of puedo, God. I can't. no puedo, I can't. no puedo. I can't. Murieron. They Muchas died. veces mueren tus sueños. Many Muchas died. veces mueren tus Your dreams contratos. die. Muchas veces Your muere tu deals matrimonio. Your Muchas marriage, veces muere todas tus esperanzas. Your ¿Por qué? hopes die. Porque quieres construir donde no has Because you wanna be limpiado. where you Dios haven't merece lo mejor y lo ordered. mejor es un corazón God puro, deserves the contrito y pure humillado heart, a contrite heart para nuestro Dios. to our God. Pero ¿qué crees? Guess what? Dios es tan fiel God's so faithful que cuando la tierra es bendita that when the y land la is tierra es blessed limpia and y is entendemos and que we tenemos get que tener a that we Jesucristo, must have Christ, Eliseo bendijo la tierra de Jericó. Acompáñame a Elisha Segunda de blessed Reyes capítulo 2 versículo 21. the land of Jericho. Y dice Second lo of Kings siguiente. 2:21, it says, Y saliendo a los manantiales, ¿quién? Eliseo. ¿A dónde? Elisha. A Jericó, la tierra maldita, went out to the source of the water, to donde Jericho, murieron los que quisieron construir ahí. where those people Y died. saliendo a los manantiales de agua, echando dentro de la sal, echó sal. La sal es simbolismo de tu persona. Salt symbolizes Tú eres yourself. la que va a depositar Jesucristo como sal You're the one that's going to be para deposited sanar. as salt to heal. para sanar. To heal. Ay Dios, es que no me alcanza, no te va a God, alcanzar that's si the es one. tierra maldita. You are No in te the va a first alcanzar land. si no dejas tus viejos If you don't paradigmas. live your own No vas a paradigm, cambiar si no dejas tus usos y if you don't costumbres. leave your old Por más que ways, digas, por esta hora sí que though you say, cumplo, "I no vas a swear alcanzar I'll ni por fulfill-" esta ni por la No, otra. you won't be able to Tienes do que it. comprender y tienes que You entender must get que la tierra maldita no puedes meter a that cursed Dios. land, No get puedes to meter receive al God. Cristo you crucificado. can put the No crucified puedes meter Christ al Cristo in a resucitado, al man's Cristo land. glorificado. The glorified La Christ. tierra tiene que ser limpia. The land must be La tierra clean. tiene que partirse como The los land cielos must be en dos. broken La as tierra heaven tiene in que two. ser pura. The Y la tierra es earth simbolismo must de be tu mente. pure, and No it's puedes symbol of amar your a mind. Dios doses, a You can't dos dioses. Love two gods. No puedes. You can't. Tienes que entregarle todo a Dios. You must give Y Dios everything dijo to que God. echó la sal, simbolismo de And God said, nosotros. "I'll cast salt Y así ha towards dicho you." Jehová, yo soy estas aguas y no habrá más muerte ni enfermedad. El hombre y la mujer Men and women que se siembra como sal, who cast viviendo themselves la palabra, as salt, no habrá haber más living the adulterio. word. Esto te They lo are double digo. adultery, I Hubo una tell you. persona y lo platico. Llegó una vez una mujer y me dijo, ay, Sometime a while ago, ¿Y a tenían woman told dinero? me, Uf. "Hey," and they were very rich. y me dijo, ay, es que me salió de ojo They alegre. said, "Oh, he's such a player. Y le digo, de dos ojos bien alegres. He actually likes to play." Y la reté y le dije, I told her, and I deja de said, llorar, "Stop crying. deja de agachar la cabeza. Stop looking down." Y dijo, ¿qué? ¿Quiere que pelee? Grite, I no said, te estoy "Oh, you diciendo want me to eso. fight? No somos No. animales para We're not contestar mal por animals. mal. To give La palabra áspera hace Evil subir for el evil. furor. Y la palabra áspera es desesperación. The word of Y la anger makes desesperación no anger tiene cabida en los murder. hijos de Dios, que somos la sal de la We are solución. the salt of Entonces empezó en solution. un momento de oración y de she oración started to pray y de vivir la palabra de Dios, de And vivir practice los the word of God, principios. the principles. Y me dice, oye, no lo And veo she told ningún me, cambio. Pues, o sea, ¿qué I see quieres no si no es change. McDonald's ni cajero Well, rápido? yeah, it's not McDonald's, O sea, something te costó quick. años mantener For y acostumbrar usos y costumbres You paganos. had this player. Solapar, You solapadora, accepted this. me habla al mes y me dice, ¿qué She cree? told me, Y le digo, "Guess ¿qué what?" creo? Sí, es eterno, I said, es, "Yes, es God. infalible. Our God Solamente doesn't necesita fail. que un hombre y una mujer se sujeten a needs su someone palabra, to obey vivan his los word, principios de to esta live the casa. principles of Y dice, this ¿qué house." cree? And she said, Salió todo "Guess peor. what? Y dije, ay Dios Everything mío, got worse." me hablaron What? ahorita, está en el psiquiátrico. Someone Ah, called caray, me and pues, he said, Padre, "Let's te pedí que lo cambiaras, no que lo volvieras loco. at the
at ya a mental va. hospital. She went Resulta, y tengo otro, hay una persona aquí que trabaja en el metro, me va a entender, es psicólogo, there, and so someone who's a psychologist can get. perdió todo, He lost todo su everything, dinerito, all of his money que lo hacía gritar, manotear, that made him yell, scream, y se aventó al metro. and he went Pero el metro se alcanzó a frenar. to try to kill himself in the subway, but Y yo the no train sabía stopped. que es condición del metro detenerlos y llevarlos a psiquiátrico. And so Y they no vuelven a poner un stopped pie en el him metro. Pues and cuidado, ¿eh? Si te put cierran el him metro, yo ya sé por qué. at a mental hospital. Y no. But Y yo le no. dije al psicólogo, oye, ¿qué? Me dice, I lo said, que es 10 de mayo, Navidad y fechas es well, cuando más se avienta la During the gente. Y dije, holidays, ay. people try to kill themselves. Y me enseñó unos videos de terror. And I've seen some videos. Este that are hombre se horrible. aventó al metro y no le pasó nada. Y Well, lo tenían detenido. ¿Por that qué? Porque tried to kill como himself in perdió the todo, subway, la amante lo botó. La amante lo because dejó. as he lost everything, Y hoy es un his lindo mistress cachorrito just left a los him. brazos de su mujer. And now Mi he pregunta is es, a puppy in the arms of ¿vas a his seguir wife. viviendo en tierra My maldita? question is, will you ¿Vas a continue seguir to plan, aceptando usos y costumbres? accepting ¿O vas a old ways, voltear tus ojos or will hacia you el look cielo? to heaven? No hacia un dogma, hacia una religión, Not to a doctrine, hacia to a un religion, predicador. to a preacher. Escucha lo que habla un adorador, Listen what a que está worshiper has to dirigiendo en say. tu alma la adoración del That's orden de Dios. Interweaving in your soul. Entiende Your lo que el God. Espíritu Yeah. Santo te está Or the hablando. Holy Spirit is talking to you. Y esa mujer tuvo un cambio en su That woman hogar. had a change at her home. Esa mujer tuvo una restauración. She ¿Por had a qué? restoration. Why? Porque dijo, tierra maldita no She la said, acepto. I don't want a cursed land. Pero si hay un Dios vivo en los But cielos, if there's a living God in yo quiero heaven, hacer la sal, I want to que be ponga salt orden primero. that puts Porque order si first. pongo orden en mi If I vida, put order seré in my life, tan capaz, I'll be so pero tan able, capaz but so de ser able la sal que Dios aviente of being desde the los salt that cielos God cast from heaven para poder sanar mi hogar, mi to heal my economía, home, my economy. o sanar a los que están a mi alrededor que amo. People surround Esto no me. es una falacia, no es una teoría This no is not a comprobada, theory that's not sino es un proven. Dios vivo que te It's está a living diciendo God que su palabra no es telling un you sermón, word. It's not a sermon. que es el futuro de tu It's the protección, future of your protection. que es los cimientos que Dios tiene The foundation para God has decirte, to tell nunca más you, never vuelvas again. a construir en desorden, You should porque yo soy build Jehová tu disorder. Dios que aborrece el I'm the Lord your desorden, God who abhors que disorder, aborrece el caos, who abhors que aborrece el chaos, who vacío. abhors Un the hombre a void. través de mí maldijo la tierra. A man through me cursed Un the hombre a land. través de mí A man through bendijo me la tierra. blessed the Con land. esto puedo With this I comprobarte can prove que you la tierra the es a land condición de quien la habita. is a who No knows te that quejes dwelling. más de tus Stop complaining circunstancias. about your circumstances. No responsabilices a nadie más. Don't make God responsible. Viértete. Vive Live los yourself. principios, Live vive the la principles. palabra, Live vive el the word. encuentro con Jesucristo y Live the encounter with viértete Christ. para And que give esa tierra yourself sea bendita so y that esa land tierra be sea blessed sanada por and medio be de tu persona, Clean through you. con un Cristo real, Through a real con un Christ. Cristo vivo, Through a living no Christ. con un dogma, Not with a doctrine. no con una simpatía de una denominación Not a las cuales with a bendigo. denomination, though we bless them. Analicemos esto, amaditos. Let's analyze this, beloved Estos ones. textos que vemos, These que verses necesitamos que ordenen nuestra vida that we need para que to order nosotros our life podamos recibir las bendiciones so we can receive the y blessings. en este momento And right now, poderlas empezar a we disfrutar. start to enjoy Dios them, aborrece el orden, el God desorden, hates simbolismo de disorder. oscuridad. symbolizing Dios lo darkness. separa God con el orden separates y el orden es simbolismo de la luz. ¿Por order. qué? Acompáñame a Génesis That is capítulo light. 1, versículo 1. And let's see Genesis 1:1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Venimos a estudiar la palabra de Dios, And ¿verdad? we come here to start the word of Gracias. God. No soy un hombre corrupto por diezmos, ofrendas. I don't come here for Quiero tu the eternidad. tithes. I want your Quiero que te eternity. levantes. I want you to Quiero que arise. sanes tu tierra I want to heal para your que me land. ayudes a sanar la de los mexicanos que So you tienen que start to llegar heal por medio de ti. The lands of the Mexican that will be saved Porque si through tú you. te levantas como sal, If you arise as salt, das la oportunidad que vengan los que están detrás de ti. you'll allow people who No los behind que you se to come, avergüencen que están detrás de not ti. the one who are ashamed of being around. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Genesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios te creó In the donde tú decidiste existir. beginning, Y dice, y created la where tierra you estaba wanted to exist. desordenada y vacía. Quiere decir que la mente del hombre The que mind está of man desordenada is in se disorder encuentra vacía. and Y void. cuando estaba desordenada vino el vacío, When it was void, un vacío emptiness came. mental, A mental donde no sabes emptiness. qué hacer. You don't know what Y to dice do. que cuando viene el vacío, And when you have las this void, tinieblas llegaron sobre la faz darkness del comes. abismo. through the Entonces, face una of vida earth. desordenada que no quiere So life vivir in disorder, principios who se doesn't want vacía. principle, is Las void. tinieblas vienen sobre él Darkness comes y lo to it lanzan a un abismo, abismo and casts simbolismo it to de tu a void, cautiverio, de tu dolor, symbolizing your pain, your de tu clamor, captivity, de tu your pride, desesperación. your despair.
donde las noches son de 24 horas, where you want nights donde los cielos to be de hierro y de never-ending. bronce, estás orando y terminas orando, no me escuchas, When you pray and you think, God, you don't listen porque to me. solamente vienes a buscar un dogma, You only come no here for vienes a doctrine. buscar a You don't Jesucristo. come here to look Ven a for buscar a Christ. Jesucristo y Come look serás for Christ. satisfecho. And you go out satisfied. Y Dios, en ese momento, en el abismo, And dice que el God Espíritu Santo se movía sobre las faz del agua. ¿Qué es moved esto? upon the Que waters. donde está el desorden, el Where Espíritu Santo no disorder puede habitar. Entonces mi inhabits, pregunta God es, can't. ¿cuántas veces dices que So tienes how many Espíritu times Santo you say you have the y Holy no es Spirit Espíritu and Santo? it's not the Holy ¿Qué Spirit? fuerza de oscuridad demoníaca What será? darkness? Porque is it? solamente Él se para en el orden. Because God only lives in order. ¿Entiendes por qué a veces detenemos manifestaciones? Do you get why we sometimes stop Porque the es primero el manifestations? orden, 'Cause first la we must have obediencia a order. Jehová nuestro Dios, The obedience que to miles de God sacrificios, is better de than shows. thousands of sacrifices of shows. Espíritu Santo, mi iglesia, The Holy Spirit in mis the church. amados, Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y cuando Dios And when veía que el God, Espíritu Santo no se movía, versículo 3 dijo, sea la luz Jesucristo. and God said, Y "Let vio que Jesucristo y la luz era buena be the para ti. light." Entonces separó la luz de las tinieblas. En esa separación de la luz con las tinieblas In es that el espacio separation, de tu pasado, tu presente y in tu the space futuro of your donde past, tú decides your vivir, present, your future, where you donde set tú from decides hacer historia, to make donde tú history, decides sanar la tierra, donde to tú decides heal Dios the land, to say o God oscuridad. or Ahora darkness. quiero comparar Génesis I want to 1:1 compare con Genesis Isaías 1:1 45:19. with ¿Me Isaiah acompañas? Venimos a estudiar la 45:19. palabra. Now let's start it El libro out. de Isaías 45:19 dice, Isaiah 45:19 says, no hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscas, porque yo soy el Señor que habla justicia, Jesucristo, y rectitud, la cual tú tienes que vivir. Entonces está diciendo, si tú no eres recto con lo que yo hablo if hoy, you're not righteous, y tú no tienes a today, Jesucristo, if you don't have Christ, en vano me buscas, you seek me in vain. porque yo nunca hablo I en los never espacios oscuros de tu mente. talk in the dark En este place of your pasaje mind. vemos dos cosas. In this verse we get No something. existía Cristo, First, justicia, Christ y didn't no exist, existía la rectitud justice. de los hombres. neither righteousness. Faltaban los órdenes de Amen. los principios. It Y was esto lacking the order que of me the está principles. diciendo, que estamos viendo And this en we see hebreo significa desorden y in vacío, Hebrews, significa tohu, disorder ba, means baú, void. que significa Tohu. tohu, desorden That means disorder y vacío. and void. Y esto es un espíritu sumerio, And this is a Sumerian es el spirit, espíritu del desorden, the spirit of disorder. es el principado del Tohu. desorden. The Muchos principality lo of disorder. comparan teológicamente, como That lo is vimos en la compared mañana In como theology, that I don't want Basusu. to mention, lo Basusu. comparan. It's compared. Los teólogos lo comparan. Theology Yo no sé si compares. sí o si no, I don't know porque if siempre la it's- teología busca lo it is mejor. or not, 'cause Pero theology está always diciendo looks que for los the best. adoradores de Tohu y But those Basusu who worship Tohu son and aquellos que viven Basusu una vida de desorden, are those who que live llegan in a la iglesia y disorder recogen las and migajas come to y no church, quieren toda la pick up gloria the de crumbs, Dios. and they Dios don't no want quiere all the glory of adoradores God. de Basusu ni God de doesn't Tohu. want Dios worshippers quiere of que sus hijos Basusu. pongan orden. God wants Dios quiere que their sus hijos children pongan to put orden con los order principios que Él está with the dando, principles He que gives tuvieron el precio de Jesucristo en la cruz del Calvario. that costs the Cada principio es blood of Jesucristo. Christ in the Y el Calvary. principio que Every tú principle vives of es tu Christ. dignificación, And es they tu dignify levantar, you. They es tu lift you up. bendecir, They bless es tu you. resplandecer, They make you es tu shine. restauración en tierra donde están clamando todos que te levantes, They are the restoration donde of your están land. clamando tus familiares, ya Where basta. your people's crying out, saying enough. La tierra te necesita, The earth tu familia needs te you. necesita, Your pero no family puedes ser needs you. pleno, But you no can be puedes full. estar You completo can be whole si tienes espacios if oscuros. you have dark spaces. Por eso Dios dice, So en el God principio creó Dios los cielos, In the beginning donde God se created encuentra the Él, heavens. y la tierra donde estás tú. Pero The la land was tierra dark, but que the fue land creada de los that cielos was created estaba from heaven desordenada. was Y in como estaba disorder. desordenado su And pueblo, sus hijos, sus hijas, as their estaba children were in vacío. disorder, Y it was entonces el empty. vacío trajo tinieblas. And emptiness Y las brought tinieblas los darkness. llevaron al abismo, a la And faz del darkness abismo, al cautiverio Brought de adoración void, captivity, a un Dios pagano, Tohu, of worshiping al Tohu, Dios del desorden, the God of disorder. al Dios donde llega el creyente a la iglesia y The dice God qué where the padre believer comes servicio. and say, "Oh, what Y en a una wonderful mesa nos service." deshacen y But deshacen in si the les table gustó they o go no and les start gustó, talking, if they didn't like it, they liked it. si les agradó o no les agradó en una If they liked mesa. it or not, in a Cuando table estamos por tu eating. eternidad, When we're talking cuando about estamos your por tu eternity, when crecimiento, we're fighting
for your cuando growth, estamos por tu restauración. for your restoration. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. And the Spirit of God Son moved. momentos, amados, donde tenemos que poner orden y destruir el desorden en nuestras These are vidas. times to put order and Hoy destroy disorder. Nos Today, damos cuenta que hemos vivido en tinieblas, we realize we've lived in por lo cual darkness. hemos vivido lejos de Dios We've lived far y away de from todas God. sus bendiciones completas, blessing of no, His full no blessing. migajas, Not crumbs. lejos de la palabra de Away Dios, from the Word of God. lejos de nuestra verdadera iglesia, Away from our true esta church. iglesia que está formada por ti, que Dios guardó The en este church that's sismo, formed for que you, Dios ha sido fiel y le ha dado para el that God movimiento, took care of para establecer una generación de the last mexicanos week, benditos. to create a Lo generation único que of blessed puede Mexicans. dominar las tinieblas es la luz, es The decir, only thing that can Jesucristo. tame darkness Tus is light. espacios oscuros necesitan la luz de Cristo. Need the light of Te lo hablo Christ. de una manera metafórica. And I speak Oscuridad, metaphorically. mente, Darkness, mente, mind, oscuridad. mind, darkness. Pero lo real But the real es que thing tú puedes vencer tus malos hábitos, is that you can defeat your tus bad espacios habits, oscuros, your dark spaces, tus espacios que hacen llorar a los demás, the spaces that make other practicando people la palabra de Dios. practice the Hoy, word of God today. si efectivamente pretendes If you que Dios te pretend bendiga en plenitud that God bless you y dejes de estar pidiendo, and you stop asking, dando lástima, que making resulte people este feel pity of you, pensamiento y que Dios sane tus finanzas, God must sane el heal your entorno de tu finances, vida the environment a of your través de life Jesucristo. through Christ. Recuerda por siempre esto. Always remember, Dios no puede bendecir God can't bless las tinieblas darkness porque el desorden tiene un principado y sin darte cuenta, because disorder has a principality. lo and que without tú realizing concluyes es lo que tú adoras. what you do Por is eso what te you digo worship. hoy con todo mi So I tell corazón, today, construye luz, let's build light, construye esperanza hope, y destruye and el destroy desorden que a the tantos disorder mexicanos y a tantas personas de otro mundo se los ha llevado al infierno. that has taken Hoy es so un many tiempo lives. y es un momento Nowadays is donde a Dios te time dice, hija mía, where God tells hijo you, mío, my son, my necesito daughter, el orden.